Bien, chicos, continuamos entonces. Dentro de esta teoría de la dependencia, lo que también hay que explicar es que esta diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados también se lo puede conocer con el nombre de países del centro y países de la periferia. Los países del centro eran los países más ricos, los que tenían las fábricas, los que amasaban y acumulaban la mayor cantidad de riquezas, y los países de la periferia era el lugar de donde salían todas las riquezas para llegar al centro, y eran los países que quedaban más empobrecidos, sin fábricas, y que justamente dependían de los países del centro. Por eso se llama la teoría de la dependencia. Estos países subdesarrollados, los países de la periferia, no pueden crear todos los autos que necesitan. O bueno, vamos con algo actual. Por ejemplo, los países de la periferia no pueden crear todos los respiradores artificiales que necesitan. No solamente es muy caro, sino que se necesita una tecnología muy grande para poder crear este tipo de artefactos, estos respiradores. De hecho, son las mismas fábricas de autos las que crean estos respiradores. Yo no sé nada de matemática, de ingeniería, muchísimo menos, menos de mecánica ni de absolutamente nada, pero por el conocimiento que tengo histórico, sé que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las fábricas de tractores o las fábricas de autos se remodelaron, se modificaron para poder construir tanques, para poder construir aviones. ¿Por qué? Porque ya tenían los motores, ya tenían los insumos, tenían el acero que venía, luego hay que modificar las máquinas o los tamaños de las planchuelas o los grosores para poder fabricar este nuevo producto. Pero si vos no tenés ni siquiera una fábrica de producir tenedores, ¿cómo vas a hacer una fábrica para producir respiradores artificiales? Entonces, bueno, la diferencia, esto que se da entre países del centro y países de la periferia, es algo que se ve hasta hoy en día, claramente se ve hasta hoy en día. Pero esta diferencia entre centro y periferia es algo que se da no solamente a nivel de un país de la parte de los desarrollados y otro país de la parte de los subdesarrollados, sino que dentro de los países subdesarrollados, ahora sacamos esto de plano y nos podemos hablar de los países subdesarrollados. Dentro de los países subdesarrollados también hay una diferencia entre centro y periferia. ¿Por qué? Que esto lo explicamos, esto se explica porque vimos en el video anterior. ¿Se acuerdan que dijimos, por ejemplo, en África y en Asia, que había algunas partes de la sociedad, lo que se llamaban estas élites locales, que se habían aliado a los imperialistas para obtener ciertos beneficios y escalar justamente una escala social, una escala política, mejorar su calidad de vida? Bueno, estas personas, una vez que se quedó la independencia del país, una vez que se independizaron estos países, esas élites locales pasaron a ser la clase gobernante, pasaron a ser la clase dirigente. Y esta clase dirigente era la que más contacto, más conocimiento, más sabiduría tenía. Recuerdan, habían sido los que habían ido a las universidades, los que tenían el conocimiento de cómo se manejaban las cosas no solamente en su país, sino en todos los otros lados del mundo. Si en otro país del mundo había algo que estaba dando resultados, estas personas podían, mirá qué copado esto que está pasando en Uzbekistán, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Yo lo podría aplicar acá y mirá, también me puede dar cierto resultado. Entonces, estas clases dirigentes fueron las que, combinadas con otros sectores, como por ejemplo ciertos sectores económicos o de alguna industria base, como podría ser, no sé, qué sé yo, lo que se relaciona con el petróleo en Argelia, con ciertas industrias dedicadas a la pesca en Vietnam, con cierto capital financiero en Israel o en distintos lados. Cada uno de los lugares tiene su sector económico más fuerte, de base. Entonces, estos lugares empezaron, estas élites locales se convirtieron en el centro de la periferia, o sea, se convirtieron en el lugar central, este lugar que podía tener más ventajas, este sector social que tenía más ventajas en detrimento del resto de la población, en detrimento del resto de que sería la periferia de la periferia, para seguir con el juego de palabras, que a lo mejor mejoró un poco su calidad de vida con la independencia, pero no demasiado, no mucho. O mejoró en algunos aspectos sí, pero en otros aspectos no. O capaz que en otros aspectos hasta capaz que empeoró. Para analizar esto hay que analizar caso por caso puntualmente, que con algunos países vamos a hacerlo a partir de la semana entrante. Entonces, lo último que les había anticipado en el video anterior, con respecto al neocolonialismo. ¿Se acuerdan? Esto si no lo repasamos, que lo vieron el año pasado, que existían dos formas de imperialismo,
el imperialismo, esto en el siglo XIX, el imperialismo formal y el imperialismo informal. El imperialismo formal era cuando había una dominación política y económica, que iba un gobernador, por ejemplo, no sé, un gobernador francés iba a Senegal y estaba estancado en Senegal y ordenaba todo desde ahí. Sacaba las leyes para Senegal y hacía lo que hacía lo que quería. El imperialismo informal era en donde los países tenían independencia, elegían su propio gobernante, hacían sus propias leyes, lo que sea, pero económicamente dependían de las grandes metrópolis. Un ejemplo paradigmático, o sea, con esto es el caso de Argentina, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en donde teníamos nuestra propia casa dirigente, elegíamos presidente, elegíamos todo, pero nuestra economía dependía de nuestras relaciones que teníamos con Gran Bretaña. Si nosotros no le vendíamos vaca, no le vendíamos lana, no le vendíamos trigo a Gran Bretaña o distintas potencias europeas, no nos ingresaba dinero para poder comprar distintas manufacturas, distintas inversiones, ni absolutamente nada. Entonces había una dependencia económica. Vamos ahora de nuevo a África y Asia, para 1950 y 1960. Una vez que se dio la independencia, estos países quedaron como países libres e independientes. Ya no eran colonias. Entonces pasaron a ser países libres e independientes. Ya no existía más un imperialismo formal, porque ya no tenías el gobernador de Francia en Senegal. Ya los franceses se habían ido todos. Solamente quedaron senegaleses. Elegían a su presidente, bueno, en algunos países hubo repúblicas, en otros países hubo monarquías, esto también hay que estudiar cada uno de los casos puntuales, pero elegían a sus propios gobernantes, entonces ya no había un imperialismo formal, ya no había más colonialismo, ya no eran más una colonia, ahora era un país independiente, pero, por todo esto que explicamos, no solamente en este video, sino en el video anterior, por todas estas cuestiones seguía existiendo una dependencia económica de los países de la metrópolis. Recuerdan, los europeos habían quedado con todas las materias primas, habían disminuido un montón la cantidad de personas que vivían en esos países de África. No tenían ninguna fábrica, no tenían absolutamente nada para poder progresar. Recuerdan cuando vimos lo del desarrollismo, que hablábamos de que cuando los países de Europa o Estados Unidos traían las fábricas, no traían la fábrica último modelo, no traían la máquina último modelo para que vos le hagas competencia a lo que producían ellos, sino que te traían una máquina ya deteriorada, una máquina vieja, en donde producía un nivel muchísimo más bajito que el tuyo. Entonces esa máquina te servía a vos para tu mercado interno, pero a vos no te servía para exportar a gran escala. Entonces, con el neocolonialismo lo que sucedió es básicamente eso también. Si bien las colonias pasaron a ser países independientes, pasaron a ser países libres, elegían a sus gobernantes, todos, pero económicamente seguían dependiendo de estas metrópolis europeas, seguían dependiendo en tres sentidos. Ahí en el libro lo tienen bien explicado, pero lo voy a desarrollar un poquito para que sea más fácil la lectura. En un primer momento, este neocolonialismo impide, perjudica, mejor dicho, el desarrollo de esta teoría de la modernización. ¿Se acuerdan que yo le dije? Estamos esperando este despegue, estamos esperando que se dé, que la economía haga esto, pero no se da, no se hace. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Por un lado, este neocolonialismo lo que impone es una dependencia comercial. ¿Qué significa una dependencia comercial? Que como vos no tenés las fábricas para fabricar todo lo que necesitas, y no tenés las máquinas último modelo, si querés comprar el último auto, querés comprar la última heladera, querés comprar la última cocina, querés comprar todo el último modelo, ¿a quién se la tenés que comprar? Sí o sí al país europeo, a ese país que hasta hace 2 años era tu metrópoli, que hasta hace 2 años era el imperio que te estaba sometiendo y te estaba dominando. Son los únicos que la están produciendo. Se la vas a tener que comprar a ellos. O al otro lado del mundo, a los soviéticos, que también producen, pero que te ponen también otras condiciones para negociar con ellos. Entonces, se genera una dependencia comercial. Vos no producís todo lo que necesitas para sobrevivir. Entonces tenés que comprarlo de afuera, ya sea los occidentales o ya sea los comunistas. Alguno de los dos lo tenés que contratar. De alguno de los dos tenés que traer esos bienes que vos no tenés la capacidad de producir. Segundo tipo de dependencia financiera. ¿Qué significaría esto? Porque decís, bueno, está bien, mira, yo no tengo las máquinas para poder producir heladeras, pero mi idea es primero comprar heladeras hasta que
voy poniendo fábricas para empezar a fabricar heladeras nosotros. Y una vez que nosotros ya tengamos la fábrica para hacer heladeras, ya no dependo más del otro. No dependo más de los demás para que me den heladeras. Pues ya tengo mis propias heladeras. Bien, perfecto, buenísimo. ¿Y de dónde sacas la guita para poner las fábricas para las heladeras? ¿Quién es el que tiene esa guita? El mismo tipo que te vende las heladeras. El mismo país que tiene las fábricas para hacer heladeras es el mismo país que te financia. Para que no se vea muy bien ahí estamos, ahora sí. Es el mismo país que te financia. Es el mismo país que te puede dar dinero. Si vos querés sacar un préstamo para poder tener una fábrica de heladeras, una fábrica de lo que sea, ¿a quién le tenés que sacar ese préstamo? De nuevo, a Gran Bretaña, a Francia, a Estados Unidos. O lo mismo, a la Unión Soviética, a China mucho más adelante. Entonces se genera esa dependencia financiera. En donde, bueno, está bien, yo me puse la fábrica, pero ahora tengo una deuda con vos. Una deuda impagable, impagable. Porque recuerden, chicos, que cada vez que se saca un préstamo, si yo pido prestado 100 pesos, después tengo que ir devolviendo cuotas, pero por ejemplo, no me piden que devuelva en 10 cuotas de 10. Entonces 10 por 10 me da 100, toma, vos me prestaste 100, yo te devuelvo 100. No, si vos me prestaste 100, cuando yo te tengo que estar devolviendo, se me cobra intereses. Entonces yo voy a tener que devolverte a lo mejor 12 cuotas de 10. Yo en total te voy a dar 120 pesos en 12 cuotas. Entonces, ese dinero extra que yo tengo que entregar, eso es el interés que yo le tengo que dar al tipo que me prestó ese dinero. Tipo, país, entidad financiera o lo que sea. Entonces, cada vez que se sacaba un préstamo, ya sea para poner fábricas o para mejorar las condiciones de vida, para pavimentar calles, para hacer sistema de cloacas, sistema de agua corriente, para hacer lo que sea que la sociedad lo necesita para mejorar su calidad de vida, se pedía estos préstamos y para poder, se intentaban pagar, pero claro, nunca les alcanzaba el dinero para pagar. Esto es algo que, por ejemplo, le pasa a Argentina desde hace muchísimo tiempo. Se pide un préstamo, pero nunca se genera la capacidad económica para poder devolver todo ese dinero. Entonces, para poder pagar ese préstamo, ¿qué es lo que hago? Saco un préstamo nuevo para pagarle al anterior. Listo, me saqué encima a este que yo le debía los 120. Pero ahora pedí otro préstamo que como le pedí 120, ¿cuánto me va a pedir ahora? 150. Cuando yo no le pueda pagar, tengo que pedir otro préstamo por 200 para pagarle a esos 150, me quedan 50 para poner agua corriente y esas otras obras que se necesitan, pero yo ahora le tengo que pagar, no 200, le tengo que pagar 250. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar otro préstamo por 250 para pagarle, y ese que me dio 250, ¿cuánto me va a pedir? 300. Y así se genera una bola de nieve, una dependencia financiera, porque yo dependo de los tipos que me den préstamo para pagar el préstamo anterior. Y así es como se manejan los países por esta causa, por no poder tener el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial y financiero necesario para poder progresar económicamente. Y vamos con el último tipo de dependencia, que es la dependencia tecnológica. Yo puedo pagar todas mis deudas, puedo tener todas las fábricas, puedo tener absolutamente todo. Pero hoy en día, un factor que, bueno, siempre estuvo en la historia de la humanidad, pero nunca fue tan acelerado como hoy en día, es el factor tecnológico. Yo capaz que puedo comprarme la última fábrica, la última máquina, último modelo. Pero constantemente estos otros países desarrollados tienen científicos pensando, programando y preparando constantemente mejores adelantos tecnológicos, mejores herramientas tecnológicas. Y capaz que yo hoy en día tengo la máquina último modelo, pero si yo no tengo investigación científica, si yo no tengo científicos trabajando, esa máquina en 5 años me va a quedar vieja. Y van a venir estos países que anteriormente me habían dominado, que anteriormente me habían sometido, con una máquina completamente nueva que me va a pasar el trapo a la máquina que tenía anteriormente. Chicos, ¿qué es lo que pasa con los celulares? Por ejemplo, se compra un celular, se puede comprar el celular último modelo si quieren. En 4 años le va a quedar viejo. En 4 años ya le va a quedar viejo. No por la memoria, no porque la cámara es más linda o esa cosa que a lo mejor presta más atención a ustedes, sino porque se van creando distintos sistemas operativos en donde dicen: chao papu, mirá que en 2 meses WhatsApp no te va a andar más acá, haz lo que quieras, el celular lo tenés, es tuyo. Pero ¿de qué te va a servir? Entonces, esa dependencia tecnológica hace que vos no te alcance solamente con tener las fábricas último modelo, no te alcance con no deberle un mango a nadie y tener la capacidad de producir tu dinero, sino que además la tercer pata que tenés que incorporar, y es donde sea la dependencia tecnológica, es que tenés que tener una capacidad y una cantidad de científicos abismales con un
presupuesto enorme, dándoles un fangote de guita para que estén estudiando, para que estén investigando y constantemente desarrollando cosas nuevas. Para cerrar rápido, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día, la competencia se está dando por las vacunas, a ver quién desarrolla primero la vacuna del coronavirus. Si vos no tenés un grupo de científicos con un montón de dinero encima, vos no podés ni siquiera competir por ver quién tiene la vacuna del coronavirus. Entonces dependés de que otro haga la vacuna para que te la puedan brindar a tu país.